Mi mujer me dice a menudo que soy muy Sagitario. Sí, para el que no esté familiarizado con los signos zodiacales, esto viene a decir que suelo decir las cosas claras, sin pensar mucho, tanto lo bueno como lo malo. Y eso es lo que hemos venido a hacer hoy aquí. Vamos también a intentar poner las comas y los puntos sobre las íes. Como ves, la canción de fondo que he escogido para el vídeo es súper tranquila, así que si esperas que me altere mientras hablo, olvídate. Todo desde el respeto y el sosiego. Venga, disclaimer y empezamos. Esta misma mañana en la que grabo esto me ha llegado el vídeo de un chico en el que hablaba, un poco mal, sobre Darwin X0 y tú sabes que desde Trading Lateral estamos a tope con este nuevo servicio. Solo tienes que echar un vistazo a los vídeos que subimos por aquí. Dice contar toda la realidad que no te cuenta nadie. Vamos por partes. En primer lugar, sí que quisiera aclarar que parece ser que el chico ha reflexionado después de publicar el vídeo y lo ha ocultado. Me parece correcto. Evidentemente no vamos a dar nombres ni menciones, no creo que sea oportuno. Segundo punto, hago este vídeo porque sale la miniatura de uno de mis vídeos en el vídeo en cuestión, hablando con desprecio de quienes estamos colaborando con la empresa, diciendo que la estrategia de marketing de Darwin X0 ha sido una estrategia de partners, afiliados y academias que promocionan el servicio con su comunidad para no sé qué cosa. Todo ello aderezado con un toque de indignación porque ese servicio no es para él, si es que no puedo. A ver, el servicio está pensado para principiantes, señor. ¿Y dónde están los principiantes? Exacto, en las academias. Una persona que ya es rentable y consistente no está en una academia. Piénsalo. Yo no tengo academia, eso vaya por delante, pero es que además, quienes promocionamos este servicio lo hacemos, o al menos en mi caso, desde la pura convicción de que se trata de un buen servicio. No puedes criticar de esa forma a alguien que no tiene el mismo punto de vista que tú. No sé de otras empresas, pero DarwinX está muy pendiente de lo que se diga de este o anteriores proyectos que hayan llevado a cabo. Escuchan toda crítica siempre que sea constructiva. Y quizás tenga fallos el servicio, no pasa nada. Todo se puede estudiar y analizar debidamente para mejorarlo, eso siempre. Pero de la forma en que lo has hecho, no, macho. Ese no es el sistema. Tercer punto, marca de agua. En este canal ya hicimos un vídeo sobre este tema. Aprovecho y te lo dejo en la tarjeta de aquí arriba, por si no sabes de qué estoy hablando, y te comento además que estoy trabajando en otro sobre este mismo tema para aclarar y explicar mejor cuál será el proceso para calcular dichas comisiones de éxito en base a este concepto. Es algo muy importante a tener en cuenta si quieres operar en Darwin X0 o en el Darwin X clásico, pero es que también lo es si tu objetivo a largo plazo es gestionar capital de terceros, sea en DarwinX, en un hedge fund o donde se te ocurra. Es un método ampliamente aplicado en el mundo financiero. No es nada que haya inventado el equipo de DarwinX. Cuarto punto, comisiones de éxito. Oye, no lo hagas bien, que te vas a asfixiar con tus propias manos. Si es que de verdad. Aquí el que no se consuela es porque no quiere. Este chico presenta el cálculo de la marca de agua como una marca a superar cada mes desde cero. Es decir, que si el primer mes haces un 3%, el segundo deberás hacer un 4%, el tercero un 5% y así sucesivamente. Esto no es así. La marca de agua se establece sobre el beneficio neto por comisiones de éxito que vayas generando de forma acumulada. Ojo con esto, de forma acumulada quiere decir que si el mes 1 haces un 3%, el mes 2 puedes hacer un 1% más e igualmente estarías superando tu marca de agua. Que quede claro. Pero es que esto es así en Darwin X0 y en cualquier producto o servicio financiero que cobre comisiones en función del éxito del gestor. Esto es lo que no te cuentan, dice. Quinto punto, muy hipócrita, sí, muy hipócrita me parece que se esté criticando a otros compañeros, sean traders, gestores, influencers o youtubers, llámalos como te dé la gana, exponiéndolos en público, echando pestes de estos o del servicio del que hablamos, para decir que lo suyo es basura, pero que lo mío es lo bueno. Lo de basura lo he añadido yo, me vas a permitir la licencia. Para colmo, no contento con eso, coloca su enlace de afiliado. Toma ya, qué a gusto se queda. Por cierto, yo también tengo enlace de afiliado, te lo dejo en la descripción de este vídeo y en el comentario fijado. Regístrate en Darwin X0 con ese link, que ese sí es el bueno. Sexto punto, el algoritmo. Muy crispado se muestra al comprobar que con un 95% de acierto está en la posición no sé cuántos, sin tener acceso a la asignación mínima. Dice que en su cuenta de trading tiene un 2,5% de rentabilidad y sin embargo en su Darwin solo un 0, algo. ¿Cómo es posible semejante barbaridad?
Pues muy sencillo. Evidentemente, Darwin X0, y cuando digo Darwin X0 me refiero a Darwin X en general, no es para todo el mundo. El Darwin es el activo invertible que te permitirá a ti captar capital de terceros para que tú puedas cobrar tus comisiones de éxito, si es que lo logras y no te asfixias por el camino. El Darwin está gestionado a través del motor de riesgo propiedad de Darwin X0 para proteger ese capital externo que se te esté asignando. Sin algoritmo no hay Darwin. Sin Darwin no hay capital de terceros. Y sin capital de terceros no hay comisiones de éxito. Y sí, sin comisiones de éxito, pon tú tu dinero y arriesgalo como quieras. Por cierto, DarwinX no es un broker, es una fintech gestora de capital que desarrolla tecnología y además tiene un broker. Venga, antes del último punto sobre la última I, te recuerdo que si te gusta Darwin X0 puedes suscribirte al canal si no lo estás, dejar tu like y activar la campanita. Si no te gusta, no, que no quiero haters. Último punto, que no sé cuántos van ya. ¿Qué tendrás tú que decir de lo que ganan unos o lo que ganan otros? Aquí, a pesar de ser funcionario, me sale mi vena emprendedora y me enciendo. El chico hace unos cálculos mágicos sobre lo que gana o deja de ganar la empresa que estamos comentando. A ver, alma de cántaro, ¿te crees que alguien trabaja gratis? ¿Que se trata de una ONG? Te están dando la posibilidad de aprender a hacer trading, haciendo las cosas bien, proporcionándote una infraestructura de la leche, un equipo de soporte excelente, una idea innovadora, una tecnología disruptiva. Te dan la posibilidad, con el tiempo, si demuestras que eres bueno gestionando capital, de atraer capital inversor, de terceros. Y no solo eso, te dan la posibilidad de acceder a capital semilla sin poner en riesgo tu dinero. Sí, pero es que estoy palmando 38 euros al mes. Escúchame, si no puedes permitirte palmar 38 euros al mes, te estás equivocando de negocio. No sé qué más quieres. Si no eres capaz de ver todo eso... Ah, no, claro. Es que tu academia por 500 euros sí es la formación adecuada y profesional que necesito. Sí. Espera que voy. En fin, un poco de salseo por el canal. Bueno, si quieres verlo así me parece bien, no me importa. Solo soy un chico delante de un público cojonudo diciendo lo que pienso. Paz. Nos vemos en el próximo.